Mis amigos, mis queridos, ¿qué les diré? ¿Ciberescuchas o ciber qué? Porque bueno, pues transmitimos en todas las redes sociales. Entonces no sé cómo se les diga, pero pues a nuestros espectadores, haya sido, como dijo el clásico, pues por aquí andamos. Aquí andamos trabajando en temas relacionados con la psiquiatría, con la psicología, con las interacciones de medicamentos. Casi siempre pensamos en eso, o sea, a ver, casi siempre cuando voy a dar un nuevo antidepresivo, las personas me preguntan, oye doctor, fíjese que estoy tomando esto, estoy tomando lo otro, ¿lo puedo seguir tomando? No lo puedo seguir tomando. Entonces, generalmente le ponemos bastante atención a ese tema, pero hay otros temas, hay otra situación que casi nunca tratamos. Fíjense, cuando me metí a ver este tema que les voy a tratar el día de hoy, estaba viendo a una científica de la Universidad de Cincinnati, y me llamó mucho la atención una frase que decía, dice, oye, ¿sabes qué? Cuando vamos a dar medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, casi siempre pensamos en las interacciones con los fármacos, con los propios medicamentos. Dice, pero nunca nos ponemos a pensar que con las interacciones a lo mejor alimenticias. O sea, y dije, fíjate, tiene mucha razón, bastante razón, porque hay medicamentos, hay alimentos que sí se llevan con los antidepresivos y hay otros alimentos que no se llevan con los antidepresivos o con los fármacos en general. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre interacción de medicamentos de nosotros de psiquiatría con alimentos. Viene un paciente nuevo, a lo mejor le receto sertralina y me pregunta, doctor, ¿puedo comer cualquier cosa? Y yo, pues sí, casi cualquier cosa. Pero fíjense que uno tiene que ser hasta cierto punto nutriólogo en esa perspectiva porque tienes que ver cuál es el tipo de alimentación que tiene el paciente. Es muy importante. Les digo que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces puede haber interacciones tanto en la absorción, o sea, a lo mejor estamos comiendo un alimento o que nos degrada los medicamentos o que nos impide que estemos absorbiendo el medicamento por el tracto gastrointestinal, o bien que hay una interacción directa entre los alimentos y los medicamentos. Eso se usaba, eso afortunadamente no es tan frecuente ahora, pero les platico la historia. Fíjense, les voy a platicar una historia. Como en los 50, 60, cuando empezaron los antidepresivos, había una familia que se llamaba inhibidores de la monoamina oxidasa. Ahí sí, nosotros los psiquiatras de aquel tiempo, ¿sí? Bueno, no, tampoco soy como de los 50, 60, ¿verdad? Pero yo todavía me acuerdo de mis profesores, porque esa familia ya iba de salida, caía como en los 90, finales de los 80, ya iban de salida esos medicamentos, entonces como que era, nuestros profesores nos hacían mucho hincapié en que los inhibidores de la monoamina oxidasa no se deben de mezclar con algunas sustancias. ¿Con qué sustancias? Por ejemplo, con carnes crudas, no se puede mezclar con la soya. ¿Y por qué no se pueden mezclar con esos alimentos? Ya les voy a decir una serie de alimentos con los que tenemos que seguir teniendo cierta precaución si tomas antidepresivos o si tomas, sobre todo antidepresivos, luego les digo sobre benzodiazepinas, pero con todos esos alimentos no los podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque esta familia de medicamentos eleva un poquito la presión arterial, o sea, no se tiene un mecanismo de que a veces se interacciona a lo mejor con la angiotensina, que es una sustancia que interacciona y que sirve ahí para la regulación de la presión arterial. Entonces a veces los pacientes se les incrementa la presión arterial y entonces si comemos o tomamos alimentos que son ricos en tiramina, nos vamos a meter en un problema. ¿Por qué? Porque hay una interacción muy importante con eso. Entonces, ¿cuáles son los alimentos? Les voy a decir los alimentos que contienen una alta dosis de tiramina, que son las carnes ahumadas. Si estás tomando antidepresivo, debemos de tener mucho cuidado con carnes ahumadas, que ya ven que de repente que la pierna, que la salchicha, que todo eso. Carnes ahumadas y crudas, con cuidado si estás tomando antidepresivos. Los quesos también curados, de esos quesos a lo mejor que son muy fuertes, de esos quesos que los guardan a lo mejor en algunas cavas o en algunas cuevas así, para que tengan cierta consistencia, cierto sabor, cierto olor.
Eso tenemos que comerlo con mucho cuidado, sobre todo cuando estamos iniciando con un fármaco, ¿verdad? Si a ti te encantan estas cosas que voy a mencionar, ahorita te digo cómo le vamos a hacer. Alimentos fermentados también como el vino tinto, hay que tener cuidado con el vino tinto. Algunas cervezas de barril, fíjate también por lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, casi todos son alimentos que son fermentados, que son ahumados, que se dejan ahí mucho tiempo para que después se consuman. Esos alimentos tienen un proceso diferente. Los productos que tienen soya, como la salsa de soya, o a lo mejor ya ven que de repente si les encanta la comida china y estás con un antidepresivo, pues si la comida, yo sé que la comida no sabe igual sin soya, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si tomas esos medicamentos y dices, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta el queso, no me lo puedes quitar, o ¿sabes qué? Me encanta la cerveza de barril. No es que te la estemos quitando, yo lo que siempre digo es, ¿sabes qué? Vamos a empezar con un antidepresivo, entonces tú tienes que empezar, si ese alimento a ti te encanta, empieza a probarlo con dosis muy pequeñitas. A lo mejor si te preparabas, no sé, un sándwich, una torta, una tapita con algún pedacito de carne ahumada, evítalo, o a lo mejor si te comías todo un plato, pues no te lo comas, ¿verdad? Cómete una tapita o algo para que veas a ver cómo vas a interaccionar, ¿sí? Otra cosa, también cuando tomas antidepresivos tenemos que tener mucho cuidado con el jugo de toronja. Fíjate, casi siempre con los cítricos, pero fundamentalmente con el jugo de toronja y con el jugo de uva. ¿Por qué? Por las interacciones también farmacológicas que tienen entre ciertos productos o ciertos derivados de esas sustancias, de estos alimentos, con los antidepresivos, ¿sí? Entonces con esos medicamentos tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo, ¿sabes qué? Fíjate, si me tomas antidepresivos y aparte me tienes 60 años o más y resulta que tienes una polifarmacia, es decir, que estás tomando diferentes medicamentos, pues ten mucho cuidado porque no los puedes mezclar. También donde debemos de tener cuidado, a lo mejor si tienes hipertensión, si tienes diabetes, si tienes colesterol, si tienes otro tipo de problemas, artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, la suma de medicamentos pues hace que interacciones con otros fármacos y también con alimentos de este tipo de familias que te estoy comentando. También me preguntaban por ahí, déjenme agarrar mi teléfono celular y veo a ver porque otras preguntas que teníamos con los antidepresivos es, ¿qué pasa si tomo leche con antidepresivos? Pues generalmente no te va a pasar absolutamente nada. Lo recomendable siempre es que el antidepresivo se tome con agua, nada más. No te lo tomes con soda, no te lo tomes con jugos, no te lo tomes con leche, tómatelo con agua. O sea, hay medicamentos que no se llevan bien con los alimentos, que tienen que ser en ayunas. Y no, les digo, con la leche pues generalmente no va a pasar nada. Nada te va a pasar, pero puede ser que el medicamento, porque acuérdense que la leche los lácteos tienen un alto contenido de calcio. Entonces a veces el calcio interacciona para la absorción del medicamento o como medio de transporte, de coadyuvante. Entonces no va a pasar nada, no está contraindicado, pero si te encanta la leche, pues trata de evitarlo. Me preguntaron también que qué pasaba si comía pescado, pero no me dijeron qué tipo de pescado, porque también acuérdense, en los pescados hay muchas variedades. Entonces si es un pescado ahumado, si es un pescado que a lo mejor, pues no sé, hay un tipo de pescado que lo salan mucho y lo guardan, ni me acuerdo cómo se llama ese pescado, al ratito me acuerdo, pero bueno, esos también tenemos que evitarlos. O sea, en general los mariscos los puedes siempre consumir. Si te gusta mucho y estás con un antidepresivo, empieza a probar un poquito. Si te encantan los camarones, pues no te comas a lo mejor todo un cóctel. Empieza con un poquito para ver cómo te va. Se me hizo agua la boca porque me encantan a mí los mariscos. Ya me estoy imaginando, a mí me encanta el pulpo zarandeado, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, pues bueno, pero generalmente sí se puede. ¿Qué pasa si tomo una pastilla con jugo de naranja? Pues ya les decía, hay que evitarlo. Generalmente no se puede con eso. Y con jugo de uva menos. Y menos si es un jugo de uva que está súper fermentado. Otra pregunta que me hacían es que ¿qué alimentos cortan el efecto del clonazepam? Pues al contrario, yo te diría que fíjense que también algunos alimentos cuando se come de hojas verdes, también a veces por la cantidad de vitaminas, de minerales que tienen, a veces interaccionan con algunos fármacos, pero especialmente
con las benzodiazepinas, con el clonazepam, el alprazolam, el diazepam, el Valium, con todo este tipo de medicamentos. Lo que se debe lo que se debe de evitar es más que con los alimentos, se tiene que evitar más a lo mejor medicamentos que se usan si traes alguna constipación, si estás tomando el Benadryl, algunos antihistamínicos, eso no lo puedes hacer. No me mezcles tampoco benzodiazepinas con alcohol. Ya te lo dije en un TikTok que estamos hasta arriba con eso, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si mezclo medicamentos con alcohol? Pues todo mundo lo ve. ¿Quién sabe por qué? Yo no me imagino por qué, pero se los agradezco mucho y síganlo viendo, porque la verdad es que está padre ver esa situación. ¿Cuáles son las señales para saber si un antes y luego? Ya saliéndonos un poco de este tipo de los alimentos, que les decía, no es así como que hay algún alimento que esté contraindicado con los antidepresivos o con las benzodiazepinas o con los antipsicóticos, pero sí, este tipo de alimentos, o sea, se tienen que manejar con precaución. ¿Y sabes qué tienes que hacer también? Miren, nosotros generalmente no revisamos las instrucciones que vienen en los medicamentos, pero si tú te fijas, cuando sacas el medicamento, hay una hojita blanca ahí que está gigantesca. Fíjate, ahí te va a decir con qué interacciona, o sea, porque cada medicamento antidepresivo tiene sus particularidades y te va a decir, se recomienda no mezclar con este tipo de alimentos. O sea, si a ti te preocupa eso, hay que ver específicamente para cada uno, porque aunque son familias que comparten muchas cosas en común, que tienen muchas similitudes, también hay diferencias muy importantes. Entonces esa sería una de mis recomendaciones finales ya para ir cerrando esta conversación. Es eso, o sea, tenemos que fijarnos, aprender a leer lo que viene con los medicamentos para que veas con qué sí lo puedes mezclar de medicamentos y con qué sí lo puedes mezclar o no de alimentos también. Porque como nos dice la investigadora de la Universidad de Cincinnati, casi nunca pensamos, aunque es bien frecuente que el paciente cuando viene con nosotros y que se siente y que le damos un medicamento, siempre nos dice, doctor, ¿puedo comerlo con carne de puerco? O sea, casi siempre la carne de puerco es la que me tienen por ahí como que no sé qué onda con eso, yo creo que es más un mito. Y yo, sí lo puedes comer, doctor, lo puedo comer con menudo, con mole, como con los chiles rojos, por supuesto que también se puede. Lo único nada más es que empieza con una poca cantidad y más si hay un alimento que tú sabes que a lo mejor no lo puedes digerir. Todo mundo tenemos alimentos que sabemos que no podemos digerir en nuestro tracto gastrointestinal, ¿a poco no? Hay los intolerantes a la lactosa, hay otras personas que no pueden comer muchísima fibra porque pues a lo mejor tienen una distensión abdominal, entonces también es importante que consideremos eso. Las fibras también es un suplemento alimenticio que tampoco se debe de mezclar mucho con los antidepresivos o con las benzodiazepinas, porque eso a veces impide la absorción. Sí, impide la absorción y hace que el medicamento no tenga el efecto que debería de tener. ¿Sí? Entonces, pues bueno, espero que este tema que nunca habíamos tratado, yo creo que nunca habíamos tratado alimentos que ayudan a un paciente que tiene depresión, pero no los medicamentos, no los alimentos con los que debemos de tener precaución. Yo les agradezco como siempre la gentileza de su atención, les agradezco también siempre que nos sigan en nuestras redes sociales, les agradezco mucho que lo compartan y saben que también para mí es muy gratificante, síganme haciendo preguntas. Tanto en el TikTok, ahí viene un icono donde me puedes hacer una pregunta directamente y yo te la contesto. A veces me tardo, pero te la contesto. Lo mismo pasa, casi todas las plataformas tienen una manera que tengamos una comunicación bidireccional, que eso es lo que a mí me encanta. No más por esto hago esto, ¿verdad? Para tener una comunicación constante con ustedes. Espero que se la sigan pasando bonito, que tengan un buen miércoles y nos vemos aquí en la siguiente semana. Hasta pronto.